Parque Temático Tierra Santa. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, es más que evidente que la provincia de Santa Cruz está en una situación de cesación de pagos. Sueldos atrasados, jubilaciones atrasadas, el Tesoro Provincial prácticamente con la caja en cero, esta es la situación, y sin crédito, ni externo ni interno. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy, si la provincia de Santa Cruz pide el auxilio, como sí están haciendo otras provincias, de colocar una letra, colocar un bono, obtener algún préstamo del exterior o del propio mercado interno del sector privado, evidentemente a Santa Cruz no le dan ni siquiera $1, ni siquiera un peso. Entonces, por eso creo que técnicamente la provincia de Santa Cruz está en cesación de pagos. Esta situación se ve agravada desde el punto de vista social por el hecho de que especialmente en el último año y medio, la actividad económica en Santa Cruz disminuyó enormemente y se han perdido prácticamente el 10% de los puestos de trabajo del sector privado que tenía la provincia un año y medio atrás. Después de Tierra del Fuego, Santa Cruz es la provincia que más pérdida de empleo privado tuvo en todo el país, y sabemos que esto ha afectado de manera muy peculiarmente a la industria y a la construcción. Evidentemente, estos contratos de obra pública sobredimensionados, donde evidentemente había retornos muy elevados para los funcionarios públicos y para la propia gobernación y las más altas autoridades, terminaron por cerrar todo este círculo de cesación de pagos y de una situación del sector privado totalmente comprometida, afectando lógicamente la ocupación laboral. Esta situación de Santa Cruz no se repite en otras provincias, no porque la situación provincial sea buena, sino exclusivamente porque, si bien tienen déficit en las cuentas públicas, todavía tienen el crédito abierto. Recientemente, por ejemplo, la provincia de Chubut hizo una colocación importante de deuda a una tasa de interés lógicamente muy alta, y por eso consiguió fondos para poder hacer frente a los gastos generales. La provincia de Córdoba acaba también de colocar un bono extraordinario en dólares a una tasa de interés muy pero muy elevada para los rangos internacionales, y por esa situación, digamos, el conjunto de las provincias que están en una situación deficitaria, digamos, todavía gozan de ese crédito. Y si miramos más aún todas las finanzas públicas nacionales, es evidente que estamos con un déficit muy pero muy grande. Se habla de un déficit equivalente al 7% del PBI. Esto significa un déficit de 35.000 millones de dólares que se cubre o se financia con la colocación de deuda. Prácticamente 2 veces por semana aparece el Ministerio de Finanzas diciendo de que está colocando letras, que está colocando bonos. Esos son fondos que ingresan a la economía, pero son para financiar los déficits de las provincias o el déficit del orden nacional. Esta situación, por lo tanto, me parece importante precisarlo, es que la situación de Santa Cruz es posiblemente la situación extremadamente grave, la situación piloto de una situación de orden más general que no se manifiesta, vuelvo a señalar, no se manifiesta todavía en otras provincias, exclusivamente porque tienen el crédito, la canilla del crédito abierta. Ahora se está buscando el auxilio a la provincia de Santa Cruz mediante un préstamo extraordinario del Banco Nación, justamente porque no tiene ningún tipo de otro crédito, y solamente sí, con una decisión política y colocando al Banco Nación
podría llegar a tener algunos fondos, pero lógicamente esto solamente puede llegar a cubrir algunos salarios y jubilaciones atrasadas, pero no resuelve la cuestión fundamental. Es importante al mismo tiempo que esto se da en un cuadro inflacionario importante que tiene hoy la Argentina. Ya hay datos anticipando que en abril la inflación podría llegar a ser del 2% y por lo tanto la meta de inflación del propio Banco Central podría estar, digamos, sujeta a una nueva revisión seguramente. ¿Por qué motivo? Porque solamente en los primeros 4 meses del año ya estaríamos prácticamente con una inflación que hace casi imposible el cumplimiento de las metas del Banco Central. Aún así, el Banco Central ha elevado enormemente la tasa de interés y nosotros sabemos, y esto la historia argentina lo ha demostrado, pero también la historia internacional, esa suba de la tasa de interés tiene un efecto recesivo sobre la economía porque encarece los costos y lo único que hace es que en lugar que el dinero que la gente tiene en el bolsillo, en lugar de destinarlo al consumo o a la inversión, va directamente a las colocaciones financieras, aprovechando esa tasa de interés tan elevada, más aún en un cuadro donde el dólar para muchos sectores está atrasado y eso implica un rendimiento financiero en dólares todavía mucho más elevado para aquellos que hacen las colocaciones en estas famosas LEVAC, que es la bicicleta financiera que está impulsando el Banco Central. En resumen, es importante que seamos totalmente conscientes que una economía que desde prácticamente mediados del 2015 está en recesión, que le cuesta enormemente arrancar, que solamente hay algún repunte en actividades vinculadas al campo y en actividades vinculadas a todo lo que tiene que ver con la intermediación financiera, tenemos este panorama inflacionario, tenemos este panorama fiscal y este panorama financiero que hace que evidentemente le cueste aún más a la economía argentina poder nuevamente arrancar y dejar atrás 5 años prácticamente de estancamiento económico, porque hoy por hoy la economía argentina está en términos de valor en la misma situación que estaba en el año 2011. Esto es lo que hace falta revertir y para eso creo que sería muy importante poner en estado de asamblea todo el presupuesto público, porque las contrataciones, los precios exorbitantes, las sobrefacturaciones siguen estando presentes en el presupuesto público y eso se financia con impuestos regresivos, especialmente en impuestos al consumo, y con una situación social que evidentemente sigue estando totalmente estancada, con niveles muy altos de indigencia, niveles muy altos de pobreza, que es necesario revertir para que la Argentina nuevamente pueda dar un paso adelante y salir de todos estos años de estancamiento que hemos vivido. Muchas gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida.